postdoctorado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, uno, el 2015. Bueno, tiene proyectos de investigación, participa en proyectos anillo, tiene Fondesit de doctorado y postdoctorado, eso lo mencioné. Tiene más múltiples presentaciones a congresos nacionales e internacionales, y algo muy importante e interesante, participa en los programas Explora, donde también es asesor. Su área de especialidad, voy a decir las principales, cosmología y gravitación y física de partículas, y actualmente, como el mundo lo señalaba, es docente de la Universidad de Tarapacá en la sede Iquique. El título de la charla del doctor González es Teorías modificadas en cosmología y física de partículas. Entonces dejo con ustedes a nuestro invitado. Sí. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, sí. Perfecto. Ya. ¿Se ve bien la presentación, cierto? Sí. Sí. Ya, genial. Bueno, muchas gracias, César, por la presentación. Verdad, agradezco mucho la oportunidad de poder presentar aquí y poder ser partícipe de esta iniciativa. Y bueno, también como comentabas, a mí me gusta siempre presentarme como académico de la sede Iquique de la Universidad de Tarapacá, dado que, bueno, soy iquiqueño, así que siempre ahí presente. Y bueno, también como partícipe del equipo del Par Explora Tarapacá, porque lo considero una parte importante de mi labor. Bueno, efectivamente, ya yendo a la charla en sí, voy a hablar sobre teorías modificadas, algunas teorías modificadas, en la cual yo he trabajado a lo largo bueno, desde mi pregrado, ¿ya? Asociadas tanto a efectos dentro de la cosmología como lo que es la física de partículas. ¿Okay? Las motivaciones para trabajar en teorías modificadas son muy variadas. Por ejemplo, el tratar en términos, por ejemplo, cosmológicos, uno de los más importantes es tratar de explicar los fenómenos del sector oscuro, como lo que son la energía oscura y la materia oscura, y también tratar de hacer una conexión con la mecánica cuántica. También es por eso que yo he trabajado dentro de la física de partículas para tratar de introducir teorías modificadas, teniendo siempre eso en mente. Bueno, en esta oportunidad, dentro de los distintos modelos en los cuales he estado trabajando, les voy a hablar de tres en particular. El primero va a ser la aplicación de un tipo especial de violación de la simetría de Lorentz que se llama Very Special Relativity, y aplicado al modelo estándar electrodébil, ¿ya? Voy a partir explicando un poquito de qué se trata Very Special Relativity, también cómo es que este fenómeno, al aplicar este tipo de rompimiento de simetría, afecta a la teoría electrodébil, y dar algunos detalles dentro de la física de los neutrinos, ¿ya? Luego, como segundo modelo, voy a hablar sobre Delta Gravity, que es un trabajo que desarrollé junto con el profesor Jorge Alfaro de la Universidad Católica. Este modelo fue diseñado por él, básicamente, y yo, junto con nosotros juntos, empezamos a desarrollar los cimientos de este modelo, ¿ya? Les voy a hablar con respecto a lo que es la acción de Delta Gravity, las ecuaciones de movimiento, el trabajo dentro del caso cosmológico, cómo esto afecta a la expansión del universo y los resultados observables, y también algo sobre lo que he estado trabajando en aplicación a inflación cósmica dentro de este modelo. Y por último, algo que estuve trabajando recientemente es sobre un modelo que se podría llamar como una especie de toy model, tratando de explicar la expansión acelerada del universo a través de un universo rotante, ¿ya? Voy a dar pequeñas referencias, ya que este es un trabajo en progreso, así que simplemente voy a dar pequeños esbozos, por qué uno piensa en un universo rotante y ver cómo son las ecuaciones de movimiento en este caso. Y finalmente unas conclusiones. Bueno, empezando. Modelo estándar electrodébil con Very Special Relativity. Ahí está la referencia en particular, la cual
fue un artículo que escribí con el profesor Jorge Alfaro en el año 2015. Es básicamente lo que se presenta aquí. Un esbozo muy básico porque por asuntos de tiempo y preferí mostrarles varios modelos del cual he trabajado porque quería más mostrar la variedad de cosas que hago más que enfocarme en uno solo. Así que por término de tiempo no va a ser términos muy generales. Bueno, ¿qué es lo que es Very Special Relativity? Como les había mencionado, es básicamente un rompimiento de la simetría de Lorentz, ¿ya? Pero es un tipo muy particular de rompimiento de la simetría. Está dado por la inclusión de un vector, de un cuadrivector nulo y que es constante, que aquí yo llamo NMU, ¿ok? Este vector define una especie como de dirección privilegiada dentro del espacio-tiempo, dando señales del rompimiento en sí de la simetría de Lorentz, ¿ya? ¿Por qué es peculiar? ¿Por qué es very special este tipo de rompimiento de simetría? Porque a diferencia de otros tipos de rompimiento de la simetría de Lorentz, donde por ejemplo se modifica la relación de dispersión de energía de las partículas, se viola la velocidad de la luz como velocidad máxima posible, entre otras cosas, este tipo de simetría en particular preserva esos elementos. Entonces, muchas cosas, muchas observaciones asociadas a la relatividad especial se preservan con este tipo de simetría. No voy a ahondar mucho en eso, pero los subgrupos asociados más importantes dentro de lo que es Very Special Relativity son SIM2 y HUM2, ¿ya? Y que tiene esta peculiaridad de definir este vector nulo constante. Sin embargo, uno de los elementos que genera el aplicar este tipo de simetría extendida, por decirlo de alguna forma, a algún modelo, es que aparece un término no local bastante extraño, ¿ya? Ese término es proporcional a esta cosa que está aquí, es NMU, y es inversamente proporcional al operador derivada covariante, ¿ya? Aquí se define de esta forma, y por eso lo hace que sea no local. En el caso de la simetría, o sea, perdón, del modelo electrodébil, lo que ocurre es que cuando uno extiende la simetría de Lorentz, o la viola, no sabemos que la teoría electrodébil es invariante bajo transformaciones de Lorentz. Ahora, si esta simetría se rompe, hay una violación a la simetría de Lorentz, existen términos que uno puede agregar al lagrangiano del modelo, que son invariantes bajo esta nueva simetría, la simetría de Very Special Relativity, pero no son invariantes bajo Lorentz, ¿ya? Estos tipos de transformaciones, al final de cuentas, este tipo de nueva simetría, básicamente uno lo puede representar con una redefinición del tensor F mu de esta forma. El F mu tilde sería esta integración, y fíjense que depende de este término no local que se aplica como una especie de operador a una expresión que depende del tensor F estándar, ¿ya? Aquí tenemos un parámetro que se llama, que aquí le damos el nombre MA, que tiene unidades de masa, ¿ya? Que representa básicamente el nivel del rompimiento de la simetría de Lorentz. Este lo cuantifica. Entonces, si uno agarra cualquier elemento dentro del modelo de electrodébil, uno simplemente haciendo un cambio por esta expresión, puede agregar estos términos nuevos que son invariantes bajo esta nueva simetría. De la misma forma, uno puede extender el concepto de la derivada covariante agregando un término similar de esta forma. Aquí phi es un campo estándar, y aparece este término no local, donde se define a través de este parámetro de masa también. ¿Ok? Por lo tanto, a través de estos términos, uno puede extender lo que es el modelo electrodébil. En el caso, bueno, hablemos de la teoría electrodébil en general. Aquí tenemos que básicamente tiene una simetría SU2U1 plus 1,
Y eso implica que la derivada covariante genérica a cualquier campo tiene este comportamiento, dada la ecuación 4, ¿sí? Donde aquí tenemos la hipercarga, tenemos las matrices de Pauli, y se tiene que básicamente los coeficientes de acoplamiento. Esta es la definición de la derivada covariante dentro de esta simetría, ¿ya? De la simetría electrodel. De la misma forma, para cada uno de los campos de gauge asociados, uno tiene unos tensores, bueno, de la parte no abeliana, tiene este término que está aquí para el campo A, y un campo abeliano asociado a la simetría U1, que se define como este tensor que está aquí. ¿Ya? Aquí yo me voy a referir, ya dado que estamos hablando de la teoría electrodébil, me voy a referir al lagrangiano de Weinberg-Salam, pero es fácil, se puede extender fácilmente a la acción del modelo estándar de la física partícula por completo, sin ningún problema, ¿ya? Utilizando la nomenclatura que les mencioné. Cuando uno se refiere a la acción de Weinberg-Salam, el lagrangiano se puede dividir en estas 4 componentes. Tenemos el término de gauge, que tiene esta estructura que está aquí. Este es el usual, estoy hablando de Weinberg-Salam estándar. Ya después, la componente leptónica, ¿sí? Que tiene este elemento, donde acá está la derivada covariante contraída con las matrices de Dirac. ¿Ok? Acá tenemos los elementos, los dobletes y los singletes asociados a las simetrías SU2, SU2. ¿Ok? También después tenemos el lagrangiano escalar, que es el que deriva y que se asocia al el bosón de Higgs, ¿sí? Simplemente con esta estructura. Aquí dejé directamente expresada la forma del potencial, ¿ya? Pero básicamente es el lagrangiano escalar de la teoría electrodébil. Y por último tenemos términos de interacciones, donde aquí básicamente estos gamma mayúsculas son los términos de interacción de Yukawa. Ya aquí tenemos los términos que son básicamente interacciones entre los dobletes y los singletes y el campo escalar. ¿Ok? Estos son los términos que al final, cuando uno hace el rompimiento espontáneo de la simetría, genera los términos de masa. Bueno, básicamente el lagrangiano al final es simplemente la suma de esos 4 términos. Y cuando uno aplica esta nomenclatura para poder extender el modelo para integrar la simetría de Very Special Relativity, hacer rompimiento de la simetría de Lorentz, los 4 términos del lagrangiano se terminan escribiendo de esta forma. F pasa a ser F tilde, B pasa a ser B tilde, la derivada covariante pasa a ser una derivada covariante tilde, etc. ¿Ya? Aquí en todos los términos que están aquí. Cuando uno los desarrolla, básicamente aparecen estos términos que están aquí. Uno trabaja con los términos sin tilde porque son los reconocibles, ¿ya? Entonces, al final, uno se da cuenta de que aparecen términos cuadráticos aquí, por ejemplo, términos cuadráticos en F y términos cuadráticos en B, ¿ya? Ya aparece el término asociado a este operador no local que está asociado a Very Special Relativity. Aquí vamos a tener un coeficiente MA y otro coeficiente MB que asocia el rompimiento de la simetría y son parámetros diferentes. Todos estos parámetros M pueden diferenciarse a través del término que estemos utilizando, ¿ya? Por lo tanto, este está asociado a los campos de gauge no abeliano, el campo es abeliano. ¿Ok? Luego la parte leptónica, debido a las derivadas covariantes, no es muy complicado extenderlo. Disculpen, aquí para la parte de gauge, para poder completarlo, uso las propiedades de que el vector n no solamente es un vector constante, sino que es un vector nulo. Por lo tanto, el n cuadrado es simplemente 0. ¿Ya? Y bueno, obviamente n.d es esta expresión que está aquí, en una simplificación. La parte leptónica se usa las mismas reglas. Se tiene aquí, bueno, acá hago la expresión de que la derivada covariante tachada se refiere a que está contraída con las matrices de Dirac. Y aparecen términos de masa, que son ML y MR, que por un asunto de generalización, uno los puede asociarles índices dentro de
dentro de la parte de la transformación de la simetría SU2, ¿ya? Por lo tanto, está contraída con todos los términos y aparecen, obviamente, estas matrices asociadas al rompimiento de la simetría de Lorentz, ML y MR, ¿ya? Y tercero, aparece el campo escalar. La parte de la derivada covariante simplemente va a generar este término, que claramente se ve que es un término de masa. Aquí se puede ver de que este término nuevo, este término no local, que surge por el rompimiento de la simetría de Lorentz, se puede traducir a un nuevo tipo de término de masa. Todos estos términos que aparecen nuevos debido al rompimiento de la simetría de Lorentz, se pueden asociar a un término, a un coeficiente de masa nuevo integrado al modelo, ¿ya? Pero aquí en el caso del lagrangiano escalar, dada la forma que tiene, uno puede redefinir el mu cuadrado y absorberlo. Por lo tanto, básicamente no genera ningún cambio. Así que puede ser absorbido dentro del término del potencial y no genera ninguna modificación a esta parte, ¿ya? Y de la misma forma, dado de que la parte de interacción no depende ni de los tensores, los componentes de Gauge, los campos de Gauge, ni las derivadas covariantes, no sufren ninguna modificación. Así que están esos dos términos, estos términos tal cual, no hay ningún problema, y por lo tanto, ese sería completamente sería la suma de estos cuatro términos, sería el lagrangiano total, que representa y que integra el rompimiento de la simetría de Lorentz con very special relativity. Se pueden fijar de que en este caso, bueno, aquí menciono de que el MFI cuadrado no es irrelevante, ¿ya? Se aparecen estos nuevos términos de masa y que esto es previo al rompimiento espontáneo de la simetría, ¿ya? Cuando uno hace el proceso de rompimiento de la simetría y hace a través del mecanismo de Higgs, básicamente aparecen los términos de masa estándar, ¿ya? Y cuando uno los compara y los asocia con los términos de very special relativity, uno puede llegar a la conclusión de que la masa final simplemente cumple esta regla. La masa nueva dentro de esta simetría sería la masa al cuadrado, sería igual a la masa al cuadrado original, asociado con la simetría de Lorentz, más el m cuadrado asociado al parámetro de rompimiento de simetría, ¿ya? Sin embargo, hay que recordar de que estos m minúsculas, estos parámetros m que están asociados al rompimiento de la simetría de Lorentz, ¿ya? O cuantifican la violación de esta simetría. Obviamente, esta simetría, independiente de que esté rota, el rompimiento de simetría debe ser muy leve, no puede ser un rompimiento muy grande, ya que debe estar aproximado muy cercano a lo que es la simetría de Lorentz usual, ¿ya? Por lo tanto, estos parámetros necesariamente tienen que ser muy pequeños, ¿ok? Por lo tanto, cuando uno, por ejemplo, un ejemplo particular, tiene la masa del bosón W, por ejemplo, en comparación a un posible parámetro de violación de la simetría de Lorentz asociado a ese campo de Gauge, va a ser insignificante en comparación a su masa asociada al rompimiento espontáneo de la simetría, ¿ya? Sin embargo, para partículas que no tienen masa, y aquí doy dos ejemplos particulares que son los fotones y los neutrinos, ¿ya? Esta masa, ese término de masa que viene de very special relativity, se vuelve relevante. Por lo tanto, esa masa de ahí aparece. Hay que decir de que este tipo de integración nueva de masa, que es independiente del rompimiento espontáneo de la simetría, en principio le puede entregar masa a todas las partículas, ¿ya? Por lo tanto, los bosones de Gauge obtienen masas adicionales, incluyendo el fotón, los leptones, todas las partículas del modelo estándar se le integra un nuevo componente de masa. En la mayoría de las casos es despreciable, pero en algunos es importante. El que yo voy a destacar aquí es el neutrino, ya que no quiero meterme con casos de fotones con masa, ¿ya? Así que eso no lo toco. Pero en términos de los neutrinos, esta integración de masa se vuelve muy relevante, ya que
aparece directamente y sin ninguna cosa adicional, aparte del rompimiento de Lorentz, un término de masa un término de masa para los neutrinos, ¿ya? De hecho, la ecuación de movimiento libre de los neutrinos, que obviamente aquí yo no coloco neutrinos right, simplemente neutrinos left, es esta que está aquí. Uno puede, esto es un operador matricial, uno puede calcular el determinante de esta matriz y uno se da cuenta de que se cumple esta relación de dispersión. Por lo tanto, ahí se puede demostrar sin ningún problema de que este parámetro ML resulta ser la masa del neutrino, ¿ya? Aquí hay que hacer la coincidencia de que como estos parámetros, todos los parámetros, ya sea los que mencionamos anteriormente, este ML, el MA, el MB, cualquier M asociado a los rompimientos espontáneos de la simetría tiene que ser muy pequeño. Por ende, este resultado que está aquí coincide con el hecho de que la masa del neutrino son muy pequeñas, ¿ya? Así que básicamente este modelo nos dice de que la masa del neutrino es proporcional al nivel de violación de la simetría de Lorentz que uno le puede obtener. ¿Okay? Así que es extremadamente pequeño. También hay que recordar de que en principio aquí está simplificado, pero en principio este ML de aquí es una matriz, ¿ya? Por lo tanto, no solamente integra un término de masa directamente sin mecanismos adicionales fuera del rompimiento de la simetría, sino que también permite generar una matriz de masa que permitiría poder definir estados de autoestados de sabor y autoestados de masa. Por lo tanto, uno podría asociarle una matriz de Pontecorvo-Maki Nakagawa-Sakata para poder determinar la oscilación de los neutrinos, que puede estar asociado. La oscilación de los neutrinos, de la misma forma, dado que tiene un origen asociado a esta violación de Lorentz, también tiene un valor muy pequeño, dado que tiene que ser proporcional o estar muy conectado con la violación a la simetría de Lorentz. Aquí les dejo uno de los términos enormes que aparecen dentro del sistema, que está asociado a las interacciones que tiene los leptones con los campos de gauge, ¿ya? Aquí se ve claramente de que los términos de Very Special Relativity afectan dentro de esta interacción, ¿ya? Bueno, hay muchos elementos de nueva física asociados a este tipo de rompimiento de simetría, pero yo quise destacar el fenómeno de la masa de los neutrinos y la oscilación de los neutrinos, dado que es una de las problemáticas más importantes asociadas a la física de partículas. Pero es un enfoque interesante y una muestra clara de que simplemente violando o rompiendo una simetría típicamente respetada en modelos usuales, uno puede obtener alternativas para poder explicar fenómenos como este. Bueno, ahora paso a Delta Gravity. Aquí tienen las referencias asociadas a la evolución que ha tenido este modelo, junto con el trabajo que hice desde mi doctorado con el profesor Jorge Alfaro. Bueno, ¿qué es lo que es Delta Gravity? Delta Gravity es un tipo de modelo que surge de un tipo de modificación especial dentro de teorías de gauge que se llaman las teorías delta, ¿ya? Para trabajar en esto, uno considera los distintos factores. Por ejemplo, que en relatividad general, las correcciones cuánticas a un loop son finitas cuando están on-check, ¿ya? Dentro de la relatividad general. Por lo tanto, la renormalización no es tan compleja dentro de ese punto. Ya a nivel de 2 loops o 3 loops, ya correcciones de mayor orden, aparecen problemas de divergencia y toda esa problemática. Lo otro son que las propiedades de las teorías delta, que son estas teorías de gauge especial. En primer lugar, cuando uno aplica este formalismo, se duplican el número de campos, el número de partículas, de la misma forma como, por ejemplo, funciona supersimetría, ¿ya? Además, las ecuaciones de movimiento clásicas del campo original, que aquí yo lo llamo, aquí está un campo genérico, por si acaso, el campo phi tilde sería el campo nuevo que aparece por esta simetría, por esta inclusión de delta, de la teoría de delta, que es una ampliación de la simetría, básicamente. Las ecuaciones clásicas de movimiento del campo original phi siempre se satisfacen incluso a nivel cuántico, ¿ya? Las correcciones cuánticas solamente afectan al campo phi tilde. Por lo tanto, eso es bastante interesante, ya que
Las ecuaciones clásicas de movimiento del campo original generalmente son bastante conocidas en ciertos modelos y se mantienen incluso a nivel cuántico. El modelo vive completamente a un loop, ya no tiene correcciones superiores a un loop. ¿Ok? Y lo otro es que esta acción es básicamente una extensión donde se extiende la simetría. Al duplicarse el número de campos, la simetría crece, se aplica una nueva simetría asociado a los términos tilde. Aquí todos los campos tilde están asociados a esta nueva integración del modelo. O sea, la simetría crece. Es muy similar a lo que era Very Special Relativity, pero un poco más extenso, ya que aplica campos adicionales. ¿Ya? El primer trabajo que hicimos nosotros respecto a esto es este paper que está aquí y que lo trabajamos directamente a lo que se refiere a nivel cuántico, ya el desarrollo a nivel cuántico. De esto. Nuestro objetivo era ver si nosotros podíamos tener una noción de una cuantización de la gravedad. ¿Ok? Pero después nosotros aplicamos, ya dado que funciona relativamente bien, aunque igual tiene sus complicaciones a nivel cuántico, tratamos de ver y probar las propiedades fenomenológicas que tenía este modelo a nivel clásico, en particular en cosmología. Bueno, ¿cómo funciona en las teorías delta en general? Es simplemente una extensión a la acción, es simplemente una receta. Uno agarra su acción favorita, su modelo favorito, que está representado por esta acción S0, y uno le suma un término que es básicamente la variación de la acción, ¿ya? Que se puede entender como un término operacional dentro de este campo tilde. Entonces, básicamente el campo tilde es un campo variacional, por eso se llama teoría delta, porque el campo tilde es la variación del campo original y a esa variación delta se le llama como un nuevo campo, un campo independiente. ¿Ya? Eso en general. Ahora, si uno aplica este formalismo a relatividad general, a la acción de Einstein-Hilbert en particular, que es la que está aquí, uno obtiene la acción de delta gravity, que es esta que está aquí. Uno puede ver acá fácilmente de que, bueno, tiene términos de masa, va a tener un término de masa adicional. Este capa 2 que está aquí, por si acaso, es simplemente una constante de control, no tiene una relevancia importante. Tenemos un tipo de masa adicional que llamamos los campos tilde de masa, ¿sí? El campo de lagrangiano de masa estándar, el término de Einstein-Hilbert normal, y tenemos este término, y donde aquí lo importante es que surge este nuevo elemento, el G tilde, que es como una especie de nuevo término métrico. En este sentido es muy similar a las teorías Big Gravity, pero claramente no lo es, ya por la estructura de la acción. Pero tiene un nuevo término, un término métrico, que se podría llamar como el compañero delta de la métrica estándar. ¿Ya? Cuando uno hace la variación de esta acción para determinar la ecuación de movimiento, claramente se cumple la segunda propiedad de las teorías delta, donde la ecuación de movimiento del campo original, que en este caso, por ejemplo, sería el campo gravitacional, G mu nu, inmediatamente, ya que la variación me da directamente las ecuaciones de Einstein. Ahí está. Por lo tanto, las ecuaciones de Einstein se preservan. E incluso, como menciona ya anteriormente las propiedades, estas ecuaciones de Einstein siguen siendo válidas a nivel cuántico, porque las variaciones cuánticas solamente afectan a las ecuaciones tilde. ¿Ya? Pero también, obviamente, como tenemos un nuevo campo, tenemos también ecuaciones de este nuevo campo, que son un poco complicadas, sí, pero son muy manejables. Esta es la ecuación, que si ustedes se pueden ver, es muy obvio que resultan ser lineales en G tilde, ¿ya? Y aparece acá, se puede definir fácil, sin mucha complicación, un tensor de energía momentum tilde, ¿ya? Que está asociado a este lagrangiano tilde de materia. Ok, aquí están las definiciones. Es una ecuación, se ve una ecuación un poco compleja, pero es completamente manejable para estudiar casos particulares. Cuando uno se va al caso cosmológico y piensa en un universo homogéneo e isotrópico, uno, bueno, tiene la solución, tiene una métrica de Freeman, la Robinson-Walker, ya es que está dada por esta expresión que está aquí, y uno tiene que pensar en una expresión similar para G tilde. Las ecuaciones de G tilde, de hecho, directamente indican de que las soluciones de este tipo, donde solamente hay una única función adicional, que es este F1 tilde, ¿ya? Obviamente entrega la solución, como en todos los casos, cuando uno tiene un fluido específico,
pero la expresión general está dada por esta que está aquí. Tiene que cumplir las propiedades de isotropía y homogeneidad, obviamente, pero además ya aplicándola a la ecuación de movimiento, esa expresión es la que termina predominando. Lo otro es que cuando uno estudia, aquí no lo quise dar muchos detalles por asuntos de tiempo, pero cuando uno estudia la parte de la acción de la partícula libre, uno se da cuenta de que la geodésica nula, la trayectoria que sigue el fotón, por ejemplo, está dada por esta métrica efectiva que está acá, que es la suma básicamente de G y G tilde. Por lo tanto, la suma de ambas resulta la métrica efectiva que gobierna el movimiento de la luz, ¿ya? Eso implica de que a nivel cosmológico uno puede definir un factor de escala efectivo, ¿ya? Y ahí es donde entra el juego del por qué el delta gravity funciona muy bien en cosmología. Al definir este factor de escala efectivo, este de aquí es el que se comporta como nosotros conocemos, asociado a las observaciones cosmológicas, con una expansión acelerada, ¿ya? Este es lo pueden deducir de aquí directamente, y al tener este factor de escala efectivo, incluso todas las definiciones estándar cosmológicas se redefinen en función de este nuevo factor de escala. Por ejemplo, el redshift es la definición estándar, pero con este factor de escala efectivo. También la distancia lumínica también está dada por el factor de escala efectivo, etc. Todos los elementos o las funciones cosmológicas o los observables cosmológicos que uno puede imaginar y que ha definido y que están definidos en todos los textos, para delta gravity uno lo puede verificar sin mucha dificultad, de que simplemente lo obtiene reemplazando el factor de escala normal con el factor de escala efectivo. Las ecuaciones, en el caso de cosmológico, obviamente en el caso, las ecuaciones de Friedman se mantienen porque las ecuaciones de Einstein siguen siendo válidas, pero también tenemos estas ecuaciones adicionales que vienen de las ecuaciones de TIP, ¿ya? Obviamente también se define de la misma forma como hay un P y un Rho estándar, también hay un P y un Rho tilde, ya que está asociado a esta materia tilde que siempre va a estar ahí presente dentro del modelo. Aquí también uno si define ecuaciones de estado, por conveniencia resulta mejor de esta forma para el término P tilde, uno llega a estas ecuaciones que están aquí. Es completamente consistente. Bueno, cuando uno se va a trabajar a lo que es la expansión del universo, uno lo que define es el módulo de distancia, ¿ya? La magnitud, con la distancia luminosa que les mencioné anteriormente. Aquí, en el caso de relatividad general, se coloca la expresión estándar. Y cuando, y en el caso de delta gravity, la distancia luminosa está dada por esta expresión que está aquí. La diferencia, entonces, está dada por la forma que tiene los distintos casos entre relatividad general y delta gravity, ¿ya? Por si acaso aquí, Y mayúscula es básicamente el factor de escala normalizado en el presente, ¿ya? Y este C mayúscula es simplemente la fracción entre la densidad de radiación y la densidad de materia no relativista, ¿ya? Que en principio acá pues, puede contener también materia oscura, ¿ok? Pero cuando uno llega a esta expresión, cuando uno lo trabaja con delta gravity, el objetivo es tratar de explicar la expansión acelerada del universo sin energía oscura. Por lo tanto, uno asume que las únicas componentes existentes en el universo son radiación y materia no relativista, ¿ya? Como les dije, esa materia no relativista podría contener materia oscura también, pero eso no se especifica. Pero solamente tiene esas dos componentes. Y cuando uno está en ese caso y trata de resolver las ecuaciones de Einstein, uno puede encontrar una solución exacta de las ecuaciones de Einstein. Con un poco de trabajo, no es problema tener una ecuación exacta, sin ninguna aproximación. Por lo tanto, acá, por eso aparece el parámetro C, que de hecho es muy relevante. En este caso, yo no necesito aproximar la densidad de radiación a 0 para poder obtener el resultado, ¿ya? Y de hecho es importante que no sea así. En el caso de, acá, para poder obtener la expresión, la forma que tiene I, por lo que les mencioné anteriormente, lo tengo que hacer determinando, resolviendo cuánto es el I efectivo.
básicamente el factor de escala efectivo normalizado, ¿ya? Cuando uno lo reemplaza, recuerden la expresión que les mostré anteriormente del el factor de escala efectivo, y resolviendo las ecuaciones de movimiento, en el caso que les mencioné, solamente con dos fluidos, radiación y materia no relativista, la expresión del factor de escala efectivo en términos del factor de escala normal es esta expresión que está aquí. Es un poco complicada, pero es exacta, ¿ya? No hay aproximación de ninguna clase, es una expresión exacta. Esta expresión, es válida para todo el periodo cosmológico, desde el inicio de la era de radiación hasta el futuro tardío, hasta el universo tardío. Cuando uno aplica esto aquí, en este caso utilizamos los datos de supernova de esta referencia que está acá. Estos son los datos. Este de aquí es el caso de relatividad general y este es el caso de delta gravity. Es muy difícil diferenciarlos, ¿ya? Y por lo tanto coincide bastante bien con los datos de supernova. Incluso, bueno, acá están los datos, aquí hay una aproximación, sí, pero acá están los datos de relatividad general entregados por el fiteo de la supernova. Y estos son los datos de delta gravity. Este L1, por si acaso, L1 y L2 son los parámetros que están aquí. L1 y L2, ¿ya? Y C, como les dije, es la fracción entre densidad de radiación y la densidad de masa no relativa. ¿Ok? Los datos y estos cálculos están realizados en este artículo que está aquí, que esta fue una actualización de los cálculos que se hicieron hace algunos años y fue publicado de forma más precisa en 2017. Pero aún así, el mismo año, otro grupo publicó este paper que está aquí, donde utilizan un método de Monte Carlo para hacer el cálculo de la supernova y obtener con mejor precisión los parámetros de delta gravity, ¿ya? Y acá destaco este artículo en particular porque se enfocan mucho en la discrepancia que existe dentro del parámetro de Hubble con las mediciones de supernova y del fondo de la radiación cósmica. Y acá muestran de que delta gravity, ya dado que la observación de la supernova es independiente del modelo, logra arreglar esta discrepancia que existe entre ambas fuentes, ¿ya? Así que ese es un punto a favor bastante importante dentro del modelo. Acá, a modo de por completitud, muestro cómo uno puede definir el factor omega el asociado a la ecuación de estado, un factor de omega efectivo, ¿ya? Se puede definir y se puede ver de que efectivamente acá este tiempo muy temprano, ¿sí? Este es el factor de escala normalizado y este es el valor del omega efectivo. Se puede ver de que parte desde un universo dominado por la radiación, toma valores de omega un poquito mayores y después cae fuertemente hasta que se acerca al valor de omega igual a 0, que es el universo dominado por la materia. Aquí se ve con mayor envergadura, ¿sí? Y se ve claramente que el omega efectivo, a pesar de que las componentes de radiación, las componentes del universo son solamente radiación y fluido no relativista, materia no relativista, el omega efectivo que supone el efecto de delta gravity debido a este factor de escala modificado, este elemento simula un fluido que cada vez se asemeja más al de la energía oscura, ¿ya? Llegando a tal punto de que la era del presente termina aquí. Pero si uno se va al futuro, se va a dar cuenta de que el valor del omega se aproxima al valor de menos 7 tercios, ¿ya? O sea, es extremadamente acelerado, incluso más acelerado, sugiere de que el universo se va a expandir cada vez más rápido. Es un fenómeno extremadamente acelerado. De hecho, el delta gravity, la evolución de delta gravity, muestra la presencia de un Big Rip, ¿ya? No sé si lo mostré anteriormente, no lo mostré. Ya. Pero uno puede calcular aproximadamente cuánto puede vivir el universo, ¿ya? Dentro de los parámetros estimados, y es aproximadamente, estaríamos, si delta gravity es correcto,
estaríamos aproximadamente dentro de la mitad del periodo de vida del universo, ¿ya? Aproximadamente. También aquí es importante el valor que se obtiene para la proporción de radiación y materia no relativista, porque eso también genera una relación dentro de la proporcionalidad de las componentes del universo. Ya es completamente dominante en el presente. Y que claramente aquí se destaca el hecho de que el omega efectivo al universo tardío, el omega toma valores extremadamente negativos, ¿ya? Y por lo tanto termina en un Big. Como cierre a esta parte, otra cosa que he tratado de desarrollar es ver los efectos que podría tener la inflación cósmica. Tratar de explicar la expansión acelerada de inflación del mismo modo como explica la expansión acelerada del universo actual. En el caso de un campo escalar estándar en inflación, la acción está dada por esa expresión que está ahí. Cuando uno aplica delta gravity, se complica eso, ¿ya? Pasamos de eso, que tiene un campo escalar estándar con un potencial, a esto que está aquí, donde aparecen términos de este término G tilde, que también va a apoyar en lo que se refiere a la evolución, y aparece este campo phi, el usual, sería como el inflatón estándar, y aparece un nuevo inflatón, phi tilde, ¿ya? Y acá aparece un potencial extraño que depende de los términos del tensor métrico tilde. Las ecuaciones de movimiento son las mismas que antes, solamente que acá tenemos un campo escalar como materia, ya no tenemos un fluido definido. Por lo tanto, son las mismas ecuaciones. Se pueden reducir utilizando la definición de espacio de campo, donde uno puede definir como el módulo del campo inflacionario, ya que tenemos dos inflatones. ¿Sí? Delta gravity sugiere inmediatamente de que tiene que haber al menos dos inflatones, no pueden haber solo uno. Se puede redefinir las ecuaciones de esta forma. Este es un mecanismo bastante cómodo para poder trabajar con las ecuaciones de movimiento, porque simula como si fuera solamente un campo, ¿ya? Y se controla a través de parámetros de control. También y también al mismo tiempo se pueden definir parámetros inflacionarios como epsilon, el eta, etcétera, que muestran cómo va evolucionando el universo a medida que se genera el fenómeno de expansión inflacionaria. Y del mismo modo también uno puede integrar la teoría de perturbaciones para calcular los términos de curvatura, ¿ya? Dado de que, por ejemplo, aparecen dos campos, tenemos una duplicidad, tenemos un término de curvatura estándar y un término de curvatura tilde, y uno incluso lo podría asociar a un término de isocurvatura también, ¿ya? Pero, bueno, como pueden ver, es algo bastante complejo. Esta es la ecuación perturbada estándar, esta es la asociada a la parte delta. Es bastante compleja, pero uno la puede reescribir en términos de los parámetros inflacionarios redefinidos, efectivos, ¿ya? Sin embargo, este trabajo todavía está en desarrollo, así que está clasificado los resultados todavía. Espero muy pronto poder publicarlos definitivamente. Y bueno, y para terminar, y muy corto, dado de que esto es un trabajo que está recién en progreso y que recién he tomado esta idea como un modelo de juguete, es el universo rotante. ¿Ok? ¿Por qué un universo rotante? Bueno, cuando la gente que trabaja en esta clase de modelos generalmente los motiva diciendo de que en el universo todo rota. ¿Ya? Tenemos los sistemas estelares, tenemos las galaxias, todo tiene un elemento de rotación. ¿Ok? Entonces, en principio, no habría una razón para pensar de que el universo tampoco no lo hace. ¿Ya? Incluso, ¿y por qué? ¿Y cuál es la gracia de que el universo pueda rotar? Bueno, uno lo podría pensar de la siguiente forma. Uno tiene un elemento, podría ser una galaxia aquí muy lejana, y debido a que el universo está rotando, sufre una especie de fuerza centrífuga que lo va alejando y que reemplazaría el efecto de la expansión del universo, ¿ya? Ese es el objetivo que está detrás de esto. Es bastante... la idea en sí es bastante simple, pero el poder desarrollarla tiene sus detalles. Hay muchas versiones de universos rotantes en publicaciones varias.
Sin embargo, hay muchas evidencias que indican de que, bueno, si existe una especie de rotación en el universo, habría una evidencia clara dentro del fondo de radiación cósmica. Y hay cotas bastante fuertes asociadas a posibles rotaciones del universo. Por lo tanto, esta idea, en ese sentido, pende de un... Yo lo que quería desarrollar era como un modelo tentativo, así como un modelo de juguete, era simplemente para evitar esta problemática que está aquí, asumir que el universo rota, pero no dentro de la componente espacial tridimensional, sino que dentro de una componente espacial adicional, ¿ok? Como si fuera una cuarta dimensión espacial. Entonces, usando eso como eje de simetría, eje de simetría rotacional. Bajo esa lógica, uno podría integrar nuevos elementos perturbativos que podrían compensar las observaciones del fondo de radiación cósmica y que por lo tanto no mostrarían evidencias observacionales. Y por lo tanto nosotros, estando dentro del universo, no percibiríamos para nada esta rotación, no la notaríamos. ¿Ya? Dentro de esa idea, uno trabaja entonces, bueno, con la métrica de Freeman-Robinson-Walker estándar, que es esta que está aquí, en coordenadas esféricas, y uno considera estos dos elementos. Cuando uno quiere introducir una rotación en la transformación de coordenadas, lo que tiene que hacer es hacer este simple cambio. ¿Okay? Pasar, básicamente, es el ángulo phi del cual se rota, se utiliza ese rango de simetría, y se asume, como les dije, una nueva componente espacial que haga como una especie como de eje de rotación auxiliar, de apoyo. Entonces, al hacer eso, uno tiene que considerar una geometría de Kaluza-Klein. Por lo tanto, bueno, aquí por simplicidad uno asume la condición cilíndrica y en ese caso la métrica se reduce a esta expresión que está aquí. Acá tenemos este z, que sería esta dimensión adicional, ¿ya? Y tendríamos aquí la componente asociada a la rotación en términos del ángulo phi. Y de esa forma tratar de ver si efectivamente es posible tener un universo rotante dentro del contexto de relatividad general, ¿ya? Porque a todos no lo mencioné, pero ahí existen mecanismos de universo rotante en teorías modificadas más complejas. Así que dentro de esa lógica yo defino dos sistemas de referencia, que es el sistema externo del universo, ¿ya? Que está fuera del universo, que ve al universo rotar, y que por lo tanto la métrica está dada por esta expresión que está aquí, ¿ok? Con su propio sistema de coordenadas. Y el sistema interno del universo, donde no percibe la rotación y tiene su propio sistema de coordenadas, y por lo tanto la métrica tiene que estar dada por la Freeman-Robinson-Walker estándar, ¿ok? Ahí lo llamamos respectivamente el external frame y el internal frame. En ese caso, tendríamos que las métricas en los distintos sistemas de referencia serían estos que están aquí, y uno lo que hace es comparar los resultados de ambos casos y ver si puede definir términos efectivos que se relacionen entre ellos y ver si uno puede asociar la expansión acelerada del universo con un elemento rotacional, una componente rotacional. Cuando uno estudia las ecuaciones de Einstein de estas dos métricas, bueno, obviamente de la primera, las ecuaciones de Friedman son válidas, es la métrica de Friedman-Robinson, así que no hay cambio. En cambio, uno en principio podría esperar de que la otra métrica trajera ecuaciones diferentes, y no es así. Las ecuaciones de Einstein son exactamente las mismas, las ecuaciones de Friedman no cambian. Entonces uno podría decir, bueno, entonces no hay diferencia, no hay cambio. Bueno, el cambio viene en otra parte, viene en las ecuaciones de la geodésica, ¿ya? Cuando uno trabaja en las ecuaciones de la geodésica y de la partícula libre, la parte cinemática del problema, es ahí donde hay una diferencia. Acá coloco las ecuaciones de la geodésica del sistema de coordenadas del sistema de referencia externo, y se puede ver claramente que aquí aparece el ómega, ¿ok? El ómega presente, y por lo tanto es ahí donde se genera una influencia. Las ecuaciones para el frame interno es simplemente la misma, con este omega igual a 0, pero hay que tener claro de que las constantes que están aquí no necesariamente son las mismas, ¿ya? Ahora, lo que uno tiene que hacer es suponer un objeto que tiene cierto movimiento específico y relacionar ambos frames y tratar de generar una relación para poder expresar un parámetro de Hubble efectivo, ¿sí?
que está dado por el factor de escala mayúscula, ¿ya? Que sería el del frame externo, en comparación al parámetro de Hubble interno. Y así compararlos y considerar de que el interno observa una energía oscura, pero el externo lo representa como si fuera un fenómeno rotacional. Por lo tanto, al igual que en Delta Gravity, yo en el frame externo tengo que suponer que las únicas componentes que hay en el universo son radiación y materia no relativista. En cambio, en el frame interno, yo supongo el sistema usual, lambda CDM estándar con energía oscura. Y ahí yo tengo que comparar ambos sistemas de referencia para poder encontrar una relación y comparar ambos parámetros de Hubble. Ese es un trabajo que está en proceso, que muy pronto ya estaría siendo enviado para revisión, así que muy pronto ya espero tener resultados ya publicados. Bueno, para terminar, conclusiones. Aquí he presentado básicamente 3 modelos que he trabajado en los últimos años, donde uno puede mostrar básicamente de que con modificaciones de simetría, con extensiones, a lo mejor con partículas adicionales, o cambiando el paradigma, el punto de vista asociado de un fenómeno, uno puede resolver, reinterpretar la evidencia fenomenológica y tratar de resolver ciertos misterios dentro de la física que dentro de los paradigmas estándar no se pueden hacer, ¿ya? En primer lugar, presenté el modelo estándar electrodébil con una simetría, un rompimiento de simetría de Lorentz, conocido como B-Special Relativity, donde se introduce un vector nulo constante que, a pesar de, bueno, redefine una dirección privilegiada y además genera un término no local, pero que a su vez ese término no local se puede asociar a un término de masa. Y ese término de masa se lo podría asociar, por ejemplo, en el caso de los neutrinos, a una masa muy pequeña, dada que está dada por el rompimiento de simetría, directamente sin tener que usar mecanismos o sistemas adicionales para poder generar esta masa. En segundo lugar, mencioné el modelo Delta Gravity, donde lo hemos desarrollado desde sus inicios, primero para tratar de explicar tratar de encontrar una posibilidad de cuantizar la gravedad, y después estudiarlo a nivel clásico, específicamente en cosmología, y explicar la expansión acelerada del universo, la cual funciona bastante bien con esta definición del nuevo factor de escala. De hecho, también he hecho algunos trabajos dentro de este modelo donde se puede explicar parte de los efectos de materia oscura en la rotación de galaxias. Por lo tanto, a pesar que no lo puedo explicar por completo, según mi investigación, podría explicar una parte importante de los efectos de materia oscura. Por lo tanto, dentro de Delta Gravity, la materia oscura no sería tan abundante como lo es en el modelo de lambda CDM, ¿ya? El modelo termina en un Big Rip, y solamente en principio, dado que no necesita energía oscura, solamente tiene materia no relativista y radiación. Y por último, di una introducción muy breve a los primeros principios sobre una opción de universo rotante para poder explicar la expansión acelerada del universo con una especie de fuerza centrífuga cosmológica asociada a esta rotación, ¿ya? Y apoyado de una dimensión adicional espacial para poder evitar el problema del sistema de la observación de rotación en el fondo de rotación común. Por lo tanto, tengo que introducir la geometría de Kaluza-Clay para poder trabajar. Eso, espero que si tienen alguna pregunta, quedo aquí pendiente, y muchas gracias por su atención. Bien, gracias Pablo. Entonces entramos a la etapa de preguntas, consultas o eventualmente acotaciones relacionadas con el tema que Pablo nos expuso. ¿Queda abierto entonces los micrófonos? Sí, Eric. Sí, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué tal, César? Felicitaciones, Pablo, por tu brillante, realmente muy, muy instructiva y muy entretenida, además. Una cosa me llama la atención, a lo mejor hay algo que no comprendí, pero ¿cómo se compatibiliza
el principio cosmológico, o sea, de que el universo es homogéneo e isotrópico, pero principalmente lo segundo, la isotropía del universo con la introducción de una rotación, en el sentido de que isotropía significa que no hay direcciones privilegiadas, y al introducir una rotación, obviamente estamos imponiendo una dirección privilegiada. A lo mejor no comprendí bien el asunto de las coordenadas internas y externas del universo. Supongo que la respuesta va por ahí. Es que ese es el punto. De hecho, los modelos estándar de universo rotante tienen ese problema. No, necesariamente aparece una dirección privilegiada, porque el eje de rotación, por decirlo de alguna forma, está dentro del sistema de coordenadas tridimensional espacial. En cambio, mi propuesta es incluir este eje rotacional que está fuera del universo, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Por extraño que parezca, por extraño que suene, simplemente para evitar de que la dirección privilegiada esté dentro del universo mismo. Por lo tanto, dentro de la observación interna del universo, uno no visualiza un fenómeno rotacional. Y por lo tanto uno lo ve como un universo isotrópico y homogéneo sin problema. Ok. Bien, okay. ¿Más consultas? ¿Yo? Sí, adelante. Pablo, Alfredo, cuando hablabas de Very Special Relativity, mencionaste, bueno, te concentraste en las cosas que había estado trabajando y que eran aplicaciones en el contexto de teoría cuántica de campo. Mi consulta es, este Very Special Relativity, ¿tiene algún tipo de consecuencia fenomenológica en la región que uno podría asociar como más clásica? O sea, no sé, cambian las ecuaciones de Maxwell, la mecánica clásica recibe alguna modificación o cosas por el estilo. ¿Solo son efectos que se van a ver en, como te digo, lo que tú estabas estudiando, que eran teorías cuánticas de campo y cosas así? Bueno, es que de hecho, en principio, uno podría darle... este término de masa asociado al rompimiento de la simetría de Lorentz, de Very Special Relativity, se lo puede atribuir a todas las partículas. Aquí lo curioso es que el universo, dentro de este contexto, antes del rompimiento espontáneo de la simetría, ya todas las partículas tenían masa, o podrían tener masa en principio, ¿ya? Y que puede ser distinta, dado que este parámetro puede ser diferente para cada uno de los términos que tú coloques dentro del Lagrangiano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en principio tú le podrías dar masa al fotón, ¿ya? ¿Por qué? Porque al igual que el neutrino, se le podría asociar un término de este término no local al campo de gauge del fotón, generando esta masa. Ahora, para los campos usualmente masivos, como los otros campos de gauge, por ejemplo, este término de masa es irrelevante, porque es muy pequeño en comparación, porque hay que recordar siempre de que todos estos términos de masa, aunque sean diferentes, tienen que ser del orden del rompimiento de la simetría, ¿ya? De Lorentz, que debe ser muy pequeño. Pero cuando tú tienes una partícula que en principio es masa cero, como el fotón o el neutrino, esa masa se hace relevante porque es la masa que tiene, ¿ya? Ahora, si tú, por ejemplo, tuvieses un fotón con masa, y ahí tú podrías tener efectos dentro de las ecuaciones de Maxwell directamente. Gracias. Aunque, disculpa, aunque de hecho los grados de libertad no se ven afectados, sí. Esa es una curiosidad. No, a diferencia de, por ejemplo, cuando tú tienes un campo con masa que tiene un campo, un grado de libertad adicional, en este caso no ocurre eso. Pero se da ese fenómeno. Sí. Yo tengo una pregunta. Juan Carlos Elo Sí, hola. Hola, César. Hola, Pablo. Muchas gracias por la charla. La verdad es que estuvo bastante buena, entretenida. Mi pregunta es sobre la física de neutrinos. ¿Tiene algún tipo de predictibilidad? ¿El modelo, es decir, esperan algún resultado o simplemente todos los resultados asociados a experimentos de los neutrinos van a poder eventualmente fitearlos con el modelo? De hecho en el artículo no lo quise mencionar porque es mucho el contenido. En el artículo se mencionan algunas cotas, ¿ya? Que tienen las masas de los neutrinos, que están dentro de, por ejemplo, las cotas asociadas a los neutrinos solares,
para poder asociar, y también hacer ciertas cotas relacionadas con el rompimiento de Lorentz. Por lo tanto, te da una noción del valor real concreto de la masa del neutrino. Esa podría ser una predicción. No un valor preciso, pero una cuota referencial de la masa del neutrino, no como en otro tipo de mediciones donde te dan una referencia a la diferencia de las masas. Okay. Aquí tú tendrías un valor de referencia a la masa del neutrino. Y del mismo modo también, tú podrías tener una noción más cuantitativa de cómo es el fenómeno de la oscilación de los neutrinos. Tendrías tú los componentes de la matriz y todos estos elementos tú los podrías asociar a ciertos valores con cotas del rompimiento de simetría para poder reemplazarlo. Eso sí, debo decir mencionar de que las cotas que están ahí en el artículo son de las que estaban en ese año. Ahora son un poco más restrictivas, ya actualmente. Pero son semejantes. Ok, gracias. ¿Más consultas, preguntas o acotaciones? Yo tengo preguntas. ¿Pablo? Hola. Sí, María José, adelante. Gracias por tu charla, muy buena, muy entretenida. Quería preguntarte por Delta Gravity, que es un tema que me interesa la gravedad. Mencionaste que esto es diferente de bigravedad, ¿no? Sí. Más o menos, así como con las manos, ¿cómo podrías explicar la diferencia? Porque hay otro G-mu-nu ahí. Sí, no, exactamente. A ver, déjame ver si puedo volver. De hecho, una diferencia directa tú lo ves dentro de la estructura del lagrangiano. Me pasé. No, te pasa. La estructura del lagrangiano. Porque Acá está. en tilde también hay ecuaciones de movimiento y supongo que son de segundo orden, ¿no? Sí, son de segundo orden. Son de segundo orden y siempre son lineales. Ah, muy bueno. ¿Ya? Ese es un punto importante. Y por ejemplo, acá el término analógico. El término del determinante de G acá simplemente aparece en la métrica estándar. Ah, ok. Eso te da un indicio de que este G tilde en realidad no tiene una componente real dentro de lo que es la geometría del problema, sino que contribuye en la parte de la... ¿Dónde está? De acá, de la geodésica nula. Solamente Está dentro... Sí, sí. De hecho, cuando tú tratas de calcular la geodésica para las partículas con masa, te aparecen geodésicas anómalas. No son... De hecho se respeta que G mu nu, x.mu, x.nu es -1. El G tilde no juega ningún rol ahí para las partículas con masa. Pero aparecen en la ecuación de la geodésica. Ya. Como una especie como de fuente. Entonces, en la práctica, el G tilde, a pesar de que es como un término métrico adicional que aparece en la acción, no juega un rol similar a lo que es en las teorías Big Gravity, porque en las teorías Big Gravity ambos elementos métricos tienen una importancia similar, un peso similar dentro de lo que es la geometría. Claro. Y aquí en la ecuación de la geodésica el G tilde es una especie como de fuerza, por ejemplo. Sí, tú lo podrías interpretar de esa forma, es como una fuente, es como un elemento que te afecta el movimiento usual de la partícula. Claro, en ese sentido es como una fuerza, algo así, me imagino. Exactamente, una fuerza, claro. Oye, ¿y cuántos grados de libertad propaga el G tilde? ¿Eso lo han visto o no? El G tilde por las ecuaciones de campo que tiene, es un campo sin masa. Por lo tanto, o sea, un campo tensorial sería, si tú lo quieres ver si lo quieres definir como un gravitón, sería ahí tiene un campo gravitacional curioso, porque en realidad de hecho se puede demostrar de que el gravitón real concreto es el campo G más G tilde. Ese es el gravitón, el campo gravitón. Y hay otro campo, bueno, aquí no lo mencioné, pero uno de los problemas graves que tiene Delta Gravity es que la teoría no es acotada por debajo, es inestable. Entonces, ¿Cómo lo vieron? genera fantasmas.
Pero ¿cómo incluso si las ecuaciones son de segundo orden, tiene fantasmas? Sí, sí. Es que se debe a que aparecen, cuando tú lo colocas, por ejemplo, si tú colocas el campo escalar y ese tú le aplicas el sistema, te aparece un término cinético negativo. Entonces, ese de ahí juega un rol complejo, ¿ya? Y de hecho, ese es el principal problema que tenemos nosotros para trabajar esta teoría a nivel cuántico, que es lo cual no hemos podido resolver. Pero a nivel clásico, como eso no tiene tanta relevancia, por decirlo de alguna forma, en lo que se refiere a la fenomenología cosmológica, por ejemplo, funciona súper bien. Ahora lo estamos también trabajando en agujeros negros y lo que es la rotación de galaxias para poder explicar la materia oscura, por ejemplo. Y da resultados favorables. Ya. Pero en el fondo esta inestabilidad como que igual se va a mostrar, por ejemplo, para perturbaciones lineales o cosmológicas. Sí, sí. Entonces, sí. Sí, ese es uno de los problemas que tienen. Ya. Bueno, bien. ¿Tenemos algo de tiempo para alguna última consulta o acotación? ¿No? Entonces podemos abrir los micrófonos para agradecer a Pablo por su charla. No sé si profesora Noelia se iba a contar más bien a la pedagógica. Bien. Estamos en un espacio para algunos avisos económicos. Hemos diseñado parte de estas charlas también para dar avisos eventualmente, ya que no podemos comunicarnos presencialmente, y aprovecho de dar uno al tiro. Tendremos un seminario extraordinario el 28 de agosto, extraordinario por dos motivos, porque está fuera del calendario que tenemos, y además porque lo da un prestigioso físico chileno, a quien además queremos mucho, que es Rafael Benguria. Así que aprovecho de decirles esto, que el 28 estaremos convocados para un seminario extraordinario. Rafael ha aceptado gentilmente brindar, digamos, un seminario. Si hay algún otro comentario genérico, quizás respecto a seminarios, quizás respecto a proyectos u otro, bienvenido a este espacio para darlo a conocer. César. Sí, ¿César? María Esther. Sabe que está todo muy interesante y quisiera que estudiantes de pedagogía asistieran, porque hay estudiantes de pedagogía en matemática y física que están interesados en seguir no haciendo clases en los colegios, sino que quieren ser, en el fondo, investigar. Entonces, es como un buen inicio que se vayan ya, ¿cierto?, sometiéndose a este nivel de dificultad, de que escuchen términos, que se motiven. Entonces, yo quiero decirles que si es posible que yo le envíe el link que me mandan ustedes a mí, a los estudiantes, para que puedan asistir a estas charlas. Me parece una excelente idea, y podemos hacerla extensiva a las 3 universidades, eventualmente enviarle a la secretaria, a la secretaria, a la señorita Carolina, enviarle el listado de posibles estudiantes que puedan participar en estas charlas que hemos organizado. Bastaría, César, tal vez bastaría que en particular a las jefaturas de carreras, y esa jefatura de carreras se las dan a sus propios estudiantes, porque para no darle una tarea adicional a la señorita Carolina Zinkel, que no le corresponde, digamos, ¿no? En cambio, los jefes de carrera de cada universidad con sus carreras específicas, los divulgan entre sus estudiantes. Y los invitan. Tenemos la mejor alternativa, sin duda. Claro. Sí. Bien, pues, ¿alguna otra consulta, comentario en general? Respecto a lo mismo, sería... ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escuchamos muy bien. Importante, creo, digamos, por razones de seguridad, creo que sería importante remarcar que estén, de alguna forma, las personas que están de host, digamos, sepan quiénes están entrando. A veces ha ocurrido, digamos, situaciones desagradables, se ha sabido, entonces es bueno que exista un registro está bien, digamos, muy bien que entren alumnos, todo eso, pero que exista el registro debido de quiénes son los que están ingresando, digamos, para ser precavidos y no tengamos que lamentar. ¿Y eso cómo se hace? Registro.
digamos, las personas que solamente están registradas pueden ingresar, digamos. Me parece, vamos a construir una lista única entonces donde la gente se tiene que registrar. Es una buena acotación, sin duda. Sí, yo creo que es un tema que podemos conversar, César. Hay que buscar un mecanismo que permita que